Muy buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con meiosis. Entonces, vamos a iniciar. Voy a bajar esta. Listo. Muy bien. Entonces, iniciemos. La meiosis es propia de células sexuales, células gonídicas, aquellas que están localizadas a nivel tanto de los ovarios como de los testículos. En la meiosis sí se permite la variabilidad genética debido a que las células hijas son diferentes a la célula madre. En la meiosis vamos a hablar de dos tipos de divisiones consecutivas, una división de tipo reduccional y una división de tipo ecuacional. La división reduccional, como su nombre lo dice, reduce a la mitad la cantidad de cromosomas de la célula madre a la célula hija. Si la célula madre tiene 46 cromosomas, las células hijas van a tener la mitad, 23 cromosomas respectivamente. Una vez que terminamos la división reduccional, pasamos a la división de tipo ecuacional, en donde las células hijas van a tener la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Entonces, a ello se le va a llamar como meiosis 1 o división reduccional y meiosis 2 o división de tipo ecuacional. Vamos a ir con el resumen. La meiosis es propia de células sexuales, sí permite la variabilidad genética y consta de dos divisiones consecutivas. Una división de tipo reduccional y una división de tipo ecuacional. La división de tipo reduccional se le conoce también como meiosis 1 y la división de tipo ecuacional se le conoce como meiosis 2. Entonces les decía que la división de tipo reduccional básicamente consiste en que las células hijas van a tener la mitad de cromosomas que la célula madre, van a ser haploides. Y en una división de tipo ecuacional, las células hijas todas van a ser células haploides con un valor de 23 cromosomas cada una de ellas. Entonces tenemos aquí a la meiosis y existen dos tipos de meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Recuerda que la meiosis 1 es una división de tipo reduccional y la meiosis 2 es una división de tipo ecuacional. La meiosis 1 o división reduccional está clasificada o dividida en profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y la meiosis 2 o división de tipo ecuacional, tenemos a la profase 2, prometafase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces tenemos aquí a la meiosis. La meiosis tiene dos tipos, meiosis 1 y meiosis 2. Recuerda que la meiosis 1 es una división de tipo reduccional y la meiosis 2 es una división de tipo ecuacional. Y cada una tiene sus partes. Meiosis 1, profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y la meiosis 2 tiene profase 2, prometafase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Entonces vamos a iniciar con la meiosis 1. Esta es la más larga y compleja y tiene una duración de 14 días. La meiosis 1 posee sus fases y vamos a iniciar con la profase número 1. Entonces estamos en meiosis 1, profase número 1. La profase número 1 tiene etapas, las cuales tienen sus nombres y suceden acontecimientos importantes. Entonces iniciemos con la primera etapa de la profase número 1, que se denomina como leptonema o leptoteno. Entonces, la primera etapa de la profase número 1 se llama leptonema o leptoteno. Aquí, básicamente, los cromosomas homólogos, que son cromosomas iguales, comienzan a emparejarse, van a buscar su parejita. Y cuando comienzan a emparejarse, se va a comenzar a condensar la cromatina. Y cuando uno lo observa, va a ser similar a un ramillete o un buquete. Así que los cromosomas se van a ir formando como un buquete. Tenemos aquí, resumen, meiosis 1, que viene a ser la más larga y compleja con una duración de 14 días, posee sus fases. Iniciamos con la profase número 1. La profase número 1 tiene etapas. Iniciamos con la leptonema o leptoteno. Aquí en la leptonema o leptoteno, los cromosomas homólogos empiezan a emparejarse. Se condensa la cromatina
y se va a formar un buquet o ramillete. Una vez que terminamos la leptonema o leptoteno, pasamos a la segunda etapa de la profase número 1, que se denomina paquinema o paquiteno. Paquinema o paquiteno. Aquí se produce el entrecruzamiento cromosómico. Este es un proceso mediante el cual se intercambian fragmentos del ADN entre cromosomas homólogos. Entonces, es un proceso de entrecruzamiento en el cual se intercambia material genético. Tenemos a nuestro cromosoma número 1, va a ser este de color amarillito, y tenemos al cromosoma número 2, que va a ser de color verde. Los cromosomas son iguales, son homólogos, y va a llegar un momento en el cual se va a producir en el paquinema o paquiteno un entrecruzamiento cromosómico. Aquí se va a entrecruzar. Y cuando se produce este entrecruzamiento, básicamente lo que se hace es un intercambio del fragmento y va a quedar de esta manera. Tenemos a nuestro cromosoma número 1, que era de color amarillito, con un segmento del cromosoma que es de color verde. Y viceversa, en el caso del cromosoma verde, va a tener un fragmento o segmento que le corresponde al cromosoma de color amarillito. A este proceso de entrecruzamiento cromosómico también se le denomina como crossing over o recombinación genética. Entonces, la segunda etapa de la profase número 1 se denomina como paquinema o paquiteno. Aquí en el paquinema o paquiteno se produce el entrecruzamiento cromosómico. Es un proceso mediante el cual se intercambian fragmentos de ADN entre cromosomas homólogos. Este entrecruzamiento cromosómico también se denomina como crossing over o recombinación genética. Luego pasamos a la tercera etapa de la profase número 1, que se llama diacinesis. Aquí en la diacinesis se continúa con la separación y vamos a ver lo mismo que estábamos observando en la profase de la mitosis. Desaparece el nucleolo, se forma el uso acromático, se desintegra la carioteca, los cromosomas desordenados se unen a nivel del uso acromático. Entonces los cromosomas se siguen condensando y los demás fenómenos que se producen son los mismos que hemos visto en la profase de la mitosis. Entonces vamos aquí otra vez al resumen. Meiosis 1, profase 1. La tercera etapa de la profase 1 se denomina diacinesis. Aquí en la diacinesis se continúa con la separación, desaparece el nucleolo, se forma el uso acromático, se desintegra la carioteca y los cromosomas desordenados se unen a nivel del uso acromático. Los cromosomas se siguen condensando. Los demás fenómenos que se producen son los mismos que se tienen lugar en la profase de la mitosis. Vamos a continuar. Meiosis 1, profase 1, la cuarta etapa de la profase 1 se denomina como cigonema o cigoteno. Cigonema o cigoteno. Aquí en el cigonema o cigoteno, los cromosomas homólogos comienzan a aparearse, buscan su parejita, gen con gen. Este proceso se denomina como sinapsis. Cada par cromosómico se denomina bivalente o tetrada. Estos cromosomas se aparean y se denomina sinapsis. Y existe un apareamiento de cromosomas homólogos. Entonces, ahí continuamos. Meiosis 1, profase 1, la cuarta etapa de la profase 1 se llama cigonema o cigoteno. Aquí los cromosomas homólogos se aparean, gen con gen, cada uno busca su parejita, y es un proceso denominado sinapsis. Cada par de cromosomas se denomina bivalente o tetrada. Aquí se va a producir el apareamiento de los cromosomas y se denomina como sinapsis. Sinapsis, apareamiento de cromosomas homólogos. Vamos a continuar. Luego tenemos a meiosis 1, profase 1, y vamos a continuar con la quinta etapa de la profase número 1, llamada diplonema o diploteno. Diplonema o diploteno. Aquí básicamente los cromosomas homólogos comienzan a separarse un poquito. Y cuando estos se separan un poquito, se observa un punto de unión. Este punto donde se ha producido el entrecruzamiento llamado quiasmas. Entonces, ¿qué sucede en el diplonema o diploteno? Se observan puntos de unión llamado quiasmas. Vamos con el resumen. Meiosis 1, profase 1, la quinta etapa de la profase 1 se llama diplonema o diploteno.
Aquí los cromosomas homólogos comienzan a separarse un poquito y se va a notar un punto de unión. Este punto de unión, que forma parte del entrecruzamiento cromosómico, se denomina como quiasmas. Entonces vamos a observar los puntos de unión llamados quiasmas. Una vez que hemos culminado con la profase número 1, ingresamos a la metafase número 1. Aquí en la metafase número 1 comienza la alineación de cromosomas homólogos en la placa media, placa de Ecuador o conocido como placa metafísica de la célula. Aquí van a comenzar una doble alineación a nivel de la placa ecuatorial y vamos a tener un valor de 2N o 23 pares de cromosomas. Entonces, una vez que salimos de la profase número 1, ingresamos a la metafase número 1, donde se produce la alineación de cromosomas homólogos en la parte media, la parte de la placa ecuatorial o placa metafísica. Y vamos a tener aquí un valor de 2N o 23 cromosomas. Una vez que hemos culminado con la metafase número 1, ingresamos a la anafase número 1. Aquí en la anafase número 1 se va a producir la separación de cromosomas homólogos. Cuando comienzan a separarse, se va a realizar la división de tipo reduccional. Quiere decir que cada célula hija que va a originarse va a tener un valor haploide de 23 cromosomas cada una de ellas. Y al momento de generar esta separación o disyunción, los cromosomas dobles comienzan a migrar y tienen la forma de una X. Una vez que hemos culminado con la anafase número 1, pasamos a la telofase número 1. Aquí se descondensa la cromatina, desaparece el uso acromático, reaparece el nucleolo y se reintegra la carioteca. Y comienza a formarse el surco de segmentación. Entonces, una vez que hemos culminado con la anafase número 1, pasamos a la telofase número 1, en donde se va a comenzar a realizar la descondensación de la cromatina, desaparece el uso acromático, reaparece el nucleolo y se reintegra la carioteca. Y comienza a formarse el surco de segmentación. Una vez que hemos terminado con la telofase 1, pasamos a la citocinesis número 1. Aquí básicamente se va a producir la división del citoplasma. Y vamos a generar dos células hijas haploides con un valor de 23 cromosomas cada una de ellas. Una vez que hemos terminado la citocinesis número 1, pasamos a un periodo llamado intercinesis. Este periodo llamado intercinesis consiste en aumentar de tamaño a la célula que acabamos de formar, a estas células hijas. Se duplican los centriolos y no se duplica el ADN o material genético. Ojo, no duplicamos el ADN o material genético. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Entonces tenemos aquí, una vez que hemos salido de la profase y sus 5 etapas, ingresamos a la metafase número 1, la cual consiste en la alineación de cromosomas homólogos a nivel de la placa ecuatorial o placa metafísica de la célula, que es la zona media, en donde se van a ubicar en valor 2N o 43 pares de cromosomas. Terminamos la metafase 1, ingresamos a la anafase número 1, en donde se va a producir la separación o disyunción de los cromosomas homólogos. Y estos comienzan a jalar cada uno gracias a la presencia de este pegamento proteico que comienza a desvanecerse y los cromosomas dobles migran y van a tener esta forma de X. Aquí en la anafase número 1 se va a producir la división de tipo reduccional con un valor N de 23 cromosomas cada polo que va a generar sus cromosomas respectivos. Luego pasamos a la telofase número 1, en donde inicia la descondensación de la cromatina, desaparece el uso acromático, reaparece el nucleolo y se reintegra la carioteca. Aquí a nivel de la telofase número 1 comienza a formarse el surco de segmentación y pasamos a la citocinesis número 1, que viene a ser la división del citoplasma. Aquí generamos dos células hijas haploides, cada uno con un valor de 23 cromosomas de manera respectiva. Y luego de la citocinesis 1 pasamos a la intercinesis, que consiste en aumentar de tamaño a la célula que acabamos de generar, duplicamos los centriolos, pero no existe duplicación de ADN o material genético. Una vez que hemos terminado con la meiosis 1 o la división de tipo reduccional,
ingresamos a la meiosis número 2, o conocido como división de tipo ecuacional. Meiosis 2, profase 2. Aquí tenemos a la profase temprana y la profase tardía, conocida también como prometafase. Entonces tenemos ahí, profase temprana 2. Se condensa la cromatina, desaparece el nucleolo y se forma el uso acromático. Esto ya lo hemos visto en meiosis 1 y también lo hemos visto en mitosis. Entonces, profase temprana 2, se condensa la cromatina, desaparece el nucleolo y se forma el uso acromático. Terminamos la profase temprana 2, ingresamos a la profase tardía 2 o prometafase 2. Aquí se desintegra la carioteca, los cromosomas se unen de manera desordenada al uso acromático por los cinetocoros. Entonces pasamos a la profase tardía 2 o conocida como prometafase. Aquí se va a desintegrar la carioteca y los cromosomas se unen desordenados al uso acromático por cinetocoros. Luego pasamos a la metafase 2. Aquí en la metafase 2, los cromosomas dobles se alinean a nivel de la placa ecuatorial o la placa metafísica y vamos a tener un valor N de 23 cromosomas dobles alineados. Entonces, una vez que salimos de la profase tardía 2 o prometafase 2, ingresamos a la metafase 2. Aquí en la metafase 2, los cromosomas dobles se alinean en el ecuador de la célula con un valor de 23 cromosomas dobles. De esta metafase 2, ingresamos a la anafase 2. En la anafase 2 se va a producir la separación o disyunción de las cromátides hermanas. Los cromosomas simples migran hacia los polos opuestos y se va a realizar aquí la división de tipo ecuacional. Quiere decir que cada uno de los polos que va a llevar a la cantidad de cromosomas va a ser de tipo haploide con 23 cromosomas de manera respectiva. Y al momento de producirse la disyunción o separación, estos cromosomas simples, cuando comienzan a migrar, van a tener una forma de B. De la anafase 2 pasamos a la telofase 2. Aquí se descondensa la cromatina, desaparece el uso acromático, se reintegra la carioteca y reaparece el nucleolo. Entonces, de la anafase 2 pasamos a la telofase 2, se descondensa la cromatina, desaparece el uso acromático, se reintegra la carioteca y reaparece el nucleolo. De la telofase 2 pasamos a la citocinesis 2, que es la separación del citoplasma. Aquí surge un surco de segmentación, el cual va a tener un anillo contráctil hecho de la proteína actina. Este surco de segmentación va a originar a dos células hijas con una cantidad haploide de 23 cromosomas de manera respectiva cada una de ellas. Vamos entonces con el resumen de esta diapositiva. Meiosis 2, ya hemos terminado la meiosis número 1. Recuerda que la meiosis 2 es una división de tipo ecuacional. Y esta posee sus etapas, las cuales son profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2 iniciamos con la profase temprana 2, la cual se inicia con la condensación de la cromatina, desaparece el nucleolo y se forma el uso acromático. Luego pasamos a la profase tardía 2, que consiste en que se desintegra la carioteca, los cromosomas se unen de manera desordenada al uso cromático por cinetocoros. Pasamos a la metafase 2, que consiste en que los cromosomas dobles se alinean a nivel de la placa ecuatorial o placa metafísica, el cual básicamente está generada por 23 cromosomas dobles. De la metafase 2 pasamos a la anafase 2, en donde se va a producir la separación o disyunción de cromátides hermanas. Aquí básicamente los cromosomas simples migran hacia los polos opuestos en forma de B. Se va a producir la división de tipo ecuacional, con un valor N, es decir, de 23 cromosomas de manera respectiva. Luego de la anafase 2 pasamos a la telofase 2, en donde se va a descondensar la cromatina, desaparece el uso acromático, se reintegra la carioteca y reaparece el nucleolo. Luego pasamos a la citocinesis número 2, en donde se va a formar el surco de segmentación. Este va a estar rodeado de un anillo contráctil hecho de la proteína actina y va a generar dos células hijas haploides con un valor N de 23 cromosomas de manera respectiva. Muy bien, continuamos.
Entonces, nuestro tema del día de hoy era meiosis, así que para entender a la meiosis, como decía en la primera diapositiva, que viene a ser un tipo de división netamente realizado en células sexuales, así que es muy importante mencionar también qué cosa es una gametogénesis. La gametogénesis es un proceso de formación de células sexuales en la hembra y en el macho. En el caso del macho, se inicia con la formación de las células llamada espermatogonia, que es una célula de tipo diploide con valor de 46 cromosomas 2N. Esta espermatogonia genera espermatozoides. Y en el caso de la hembra, se inicia con la célula llamada ovogonia, que es también diploide con 46 cromosomas, y va a generar al óvulo. Para que se pueda producir el proceso de formación de células sexuales, estas están inferenciadas, influidas por glándulas endocrinas, como el hipotálamo, quien se encarga de producir la hormona gen NRH o conocida como hormona liberadora gonadotropina. Así también este hipotálamo estimula sobre la hipófisis. La hipófisis, quien va a ser la encargada de liberar a la FSH o conocida como hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante libera a la LH u hormona luteinizante, el cual va a actuar sobre las gónadas en ovarios y testículos. Entonces tenemos aquí la gametogénesis, que es un proceso de formación de células sexuales en el macho que inicia con una espermatogonia, que es una célula diploide que va a generar al espermatocito. Y en la hembra con la ovogonia, que va a generar al óvulo. Para que se produzca el proceso de la gametogénesis, las cuales están influenciadas por glándulas endocrinas, estas son el hipotálamo, quien va a ser la encargada de liberar a la GnRH, que es la hormona liberadora gonadotropina. Este hipotálamo actúa sobre la hipófisis, que va a liberar a la FSH u hormona folículo estimulante. Y esta hormona folículo estimulante libera a la LH u hormona luteinizante, quien actúa sobre las gónadas, tanto en ovarios como en testículos. Iniciamos de manera rápida con la espermatogénesis, que viene a ser el proceso de formación de los espermatozoides. La espermatogénesis se inicia en la gónada llamada testículo. Este testículo va a generar y crear al espermatogonio. Existen dos tipos de espermatogonio: espermatogonio A y espermatogonio B. El espermatogonio A es aquel que sigue dividiéndose de manera constante. Y el espermatogonio de tipo B es aquel que comienza un proceso de maduración. De estos dos, el que a mí me interesa es el espermatogonio de tipo B. Este espermatogonio de tipo B es una célula diploide, quiere decir que tiene 46 cromosomas, X y Y. El término X hace referencia básicamente a que va a generar un futuro al sexo femenino o a la hembra, y la Y genera un macho. Recuerda que el espermatozoide es el quien designa el sexo del bebé. Entonces tenemos nuestra gónada testículo genera el espermatogonio. Existen dos tipos: espermatogonio A y espermatogonio B, que es una célula de tipo diploide con 46 cromosomas. Estos dos, el que me interesa es el espermatogonio de tipo B, que es aquel que comienza el proceso de maduración. Este espermatogonio de tipo B va a formar a un espermatocito primario. Este espermatocito primario es una célula con 46 cromosomas, es una célula diploide, quien va a ingresar a la meiosis número 1, o conocida como división de tipo reduccional. Y va a generar dos células llamadas espermatocitos secundarios, que vendrían a ser células de tipo haploide, con un valor de 23 cromosomas cada una de ellas, 23X y 23Y. Una vez que tenemos al espermatocito secundario, va a ingresar a la meiosis número 2, o conocido como división de tipo ecuacional. Este va a generar como producto a las espermátidas. Estas espermátidas, que son células haploides, entran a un proceso de espermiogénesis y se le denomina como
espermatozoide, que básicamente es aquel característico con una cabeza y una cola bastante movible y tiene una medición de 65 micras. Todo este proceso que acabo de mencionar tiene una duración de entre 64 a 72 días. Y vamos a generar espermatozoides haploides con una cantidad de 23 cromosomas X o 23 cromosomas Y. Recuerda que el X es el que genera a una hembra. Recuerda que el espermatozoide es el que genera el sexo del bebé. Así que si es X es una hembra y si es Y es un macho. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Espermatogénesis, que viene a ser la formación y creación de espermatozoides, es un proceso de iniciación de espermatozoides. Se inicia en los testículos con la formación de la célula llamada espermatogonio. Existen dos tipos de espermatogonio, A y B. Recuerda que el que nos interesa es el de tipo B. Este espermatogonio B se forma en un espermatocito primario. Este espermatocito primario va a ingresar a la meiosis número 1 y va a originar a dos espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios son haploides y aquí se inicia la meiosis número 2. Entonces, este espermatocito secundario va a formar a las espermátidas y estas espermátidas entran en un proceso de espermiogénesis y se genera el espermatozoide, que mide 65 micras y todo este proceso dura entre 64 a 72 días. Vamos a continuar. Ovogénesis. La ovogénesis viene a ser la formación del óvulo. La ovogénesis se inicia en la etapa prenatal de la hembra. En el desarrollo embrionario, las células germinales primordiales del ovario básicamente realizan mitosis y forman a las ovogonias y los folículos. Entonces, la ovogénesis, que viene a ser la formación del óvulo, se inicia en la etapa prenatal de la hembra, en el desarrollo embrionario fetal de células germinales primordiales del ovario, que por mitosis van a formar a las ovogonias y a los folículos. Al tercer mes de gestación, al tercer mes de vida embrionaria fetal en la hembra, este ovocito primario, que básicamente es el derivado de la ovogonia, ¿sí? Ovogonia, ovocito primario. Este ovocito primario ingresa a la meiosis número 1, profase número 1, y se va a quedar detenida o dormida hasta que llegue la maduración sexual. Una vez que llega la maduración sexual en la pubertad entre 10 a 14 años, las hormonas actúan sobre los ovarios y los folículos. Aquí va a actuar la FSH o hormona folículo estimulante. Esta va a realizarse de la siguiente manera. Entonces tenemos ovogénesis, que viene a ser la formación del óvulo. Se inicia en la gónada llamada ovario, en la etapa embrionario fetal. Por mitosis se va a formar a la ovogonia, ¿sí? Entonces, en el ovario, por mitosis, en la etapa embrionario fetal se va a formar la ovogonia. Esta ovogonia va a formar a un ovocito primario. Este ovocito primario ingresa a la meiosis al tercer mes de vida, tercer mes embrionario fetal, cuando aún estamos en el estómago de mamá. Entonces, al tercer mes de la etapa del desarrollo embrionario fetal, en la etapa prenatal, al tercer mes, este ovocito primario ingresa a la meiosis número 1, profase número 1. ¿Y qué sucede? Se va a formar dos células. Bueno, aquí básicamente se queda detenida hasta que llegue a una maduración sexual a la pubertad entre 10 y 14 años, en donde la hormona folículo estimulante va a comenzar a actuar a nivel de ovarios y folículos. Y aquí en el ovocito primario básicamente se va a transformar en ovocito secundario y cuerpo polar. Luego va a ingresar a la meiosis número 2 y se va a obtener como resultado al óvulo y 3 cuerpos polares o conocidos como polocitos. Entonces, el resultado de una ovogénesis va a generar un óvulo y 3 cuerpos polares.
Algo curioso también que se puede mencionar es que a nivel del ovocito secundario, este tiene una especie de corona radiada en uno de los polos, parece una corona o diadema, tiene una zona peluda o pelúcida y recuerda que el pronúcleo es haploide. Todos los resultados que obtenemos son haploides porque van a tener un valor de 23 cromosomas cada una de ellas. Listo, entonces voy a dejar de compartir.